Reciban el saludo de la Unidad de Telemedicina y Telesalud del Hospital Cayetano Heredia. Hoy día, como todos los lunes, con nuestra sesión de capacitación, tengo el placer de presentar hoy día a la doctora Silvia Uriarte, que es médico de nuestro hospital, especialista en alergias, y hoy día nos va a tocar el tema de ácaros del polvo. Su experiencia, su conocimiento nos asegura una buena presentación que nos va a ayudar a poder manejar a nuestros pacientes. Sin más preámbulos, la dejo con la doctora Uriarte. Adelante. Buenas tardes con todos los oyentes. El día de hoy vamos a hablar de, como podemos ver en la primera diapositiva, como un bichito, animalito o un ser vivo, como le queramos llamar, conocido y denominado como ácaro de polvo. ¿Okay? Entonces vamos a empezar mencionando particularidades de los ácaros en general, porque no solo existen ácaros de polvo, como veremos más adelante. Los ácaros pertenecen al filión de los artrópodos, a la clase de los arácnidos. Son de muy pequeño tamaño. Todos los tipos de ácaros es que llevan 8 patas. Al día de hoy, en la actualidad, en los últimos años, están descritos ya hasta 46.000 especies en diferentes hábitats, de las cuales conocemos hasta el 10%. Más de ellas no tenemos conocimientos. Les muestro acá, para recordar un poco, la clasificación de dónde estamos hablando del filión de los artrópodos. Los artrópodos comprenden varios tipos de animales. Dentro de ellos hay un grupo que es caracterizado que son los arácnidos, y entre los arácnidos comprenden los escorpiones y los ácaros. Y es aquí donde los ácaros, a partir de esta especie ácaros, que se van a desprender muchísimos tipos de especies, como podemos ver en esta clasificación. Respecto a esta es una fotografía, si lo queremos llamar en un 3D, 4D, 5D, ahora estamos en la nueva moda de los D, en lo que nos muestra los aspectos generales de un ácaro. Un ácaro no es algo sencillo, tiene muchísimas partes que están muy clasificadas, que forman parte de la clasificación. Es decir, como podemos ver en la imagen, este ácaro tiene una zona adelante bucal, pues se podría decir que son los quelíceros, pues son con los que van a coger sus alimentos, sus presas, con los cuales se van a alimentar, y ayudados de los pedipalpos, que van a ser estructuras de los ácaros independientemente de sus 8 patas. Aparte, van a tener otras características que los van a servir para que los podamos diferenciar uno del otro a la hora que podamos observarlos por vía microscópica. Asimismo, los ácaros en general tienen divisiones, así como una planta tiene pistilos, pétalos, tal, pues los ácaros también tienen divisiones del cuerpo. Y también es importante mencionar las estructuras genitales, porque hay ácaro hembra y ácaro macho. Y dentro de cada especie van a haber muchas diferencias. Es decir, por ejemplo, ahí los ácaros más familiarizados que vamos a mencionar más adelante son Dermatophoidus styronicinus y Farinae, y dentro de ambas especies, la hembra y el macho son diferentes uno del otro. Es decir, la abertura anal puede estar en otra zona, más inferior, más superior, variando dependiendo del sexo del ácaro. ¿Okay? La imagen me ha gustado mucho y la he copiado tal y cual de la imagen de una referencia bibliográfica, en el cual los ácaros de polvo copulan. Es decir, copulan, y como mencionaré más adelante, su reproducción es debida a huevos. Y esta es una toma real en la cual se observan a 2 tipos de ácaros de la familia Dermatophoidus styronicinus copulando. Es decir, tienen su apareamiento. Más particularidades de estos ácaros, o características, o de manera como lo podemos clasificar, es que hay algunos ácaros que son fitófagos, hay ácaros que consumen alimentos almacenados o de cultivo, que se utilizan muchas veces como controladores biológicos de plagas, es decir, los embrios, por ejemplo, de maracuyá, de maíz, pueden contener ácaros que pueden ayudar a controlar plagas.
También pueden ser los ácaros depredadores de otros artrópodos, como veremos en unas gráficas, pueden ser carroñeros, pueden ser parásitos como las garrapatas, son vectores de enfermedades, y lo que nos interesa en el área sanitaria directamente es que son capaces de causar enfermedades alérgicas. Es aquí donde van estos ácaros, son específicamente los ácaros de polvo. Como les mencionaba, hay ácaros carroñeros, podemos ver una especie de queiletos como depreda a otro tipo de ácaro. Aquí tenemos o podemos observar ácaros que están sobre un escarabajo, o sea, también pueden haber funciones simbióticas entre ellos, hay diferentes tipos de ácaros. Aquí podemos ver un tipo de ácaro sobre la rama de un limón, o sea, es que los ácaros de polvo no son los únicos que existen muchos tipos de ácaros, pero los que tienen importancia a nivel alergológico, que son capaces de generar patologías alérgicas, son los ácaros de polvo. Bueno, esto es una galería de imágenes que no son tan feos, creo yo. Hay ácaros que se pueden apreciar y decir que son bonitos. Y como les mencionaba, ya sea la ubicación de sus patas, la ubicación de los quelíceros, si tienen más o menos pelos o más diferencias, los van a diferenciar unos del otro. Esto es una galería, un poco mostrarles qué tipos de ácaros podemos tener, y sobre todo los que les estoy mostrando son ácaros con capacidad alergénica. Mencionar que la famosa escabiosis o sarna es a causa de un ácaro. Verdaderamente es un ácaro, pero no es un ácaro de polvo. No es otro tipo de ácaro conocido como Sarcoptes scabiei. Si hablamos respecto a los ácaros de polvo, tenemos ácaros de polvo domésticos y de almacén, que mencionaremos. Los de almacén son ácaros aquellos que se encuentran en lugares donde uno textualmente almacena ya sea granos o cosas o cualquier tipo de objeto en el domicilio o en ambientes laborales. Los ácaros de polvo, si nos enfocamos solamente en los ácaros de polvo domésticos, pueden llegar a ser muy pequeños, son microscópicos, es decir, es imposible que los veamos a vista de cualquier humano, ¿no? Porque tienen una medición de 0.1, 1.8 milímetros, o sea, son extremadamente pequeños. La alimentación básica de los ácaros de polvo es a base de escamas cutáneas humanas específicamente, y en muchos casos también de animales. Es por eso que muchas veces nos ponemos a un perrito o un gatito sin tener alergia a ellos, pero si este perrito o gatito no ha sido bañado con frecuencia, este perro o gato acumula muchos ácaros de polvo dentro de su pelaje. ¿Por qué? Porque se alimentan de escamas cutáneas, sea de humanos o de animales. Un humano es capaz de producir 0.5 a 1 gramo de escamas diarias. O sea, damos alimentación a muchos ácaros al día, todos, en todas partes del mundo. De ningún lado nos libramos. Los ácaros defecan, tienen heces, y ellos excretan partículas fecales. Aproximadamente 10 hasta 20 partículas fecales diarias, que tienen un diámetro de 10 a 40 micrómetros, que son capaces de ingresar directamente por la vía, solamente las partículas fecales, sin necesidad de que el ácaro ingrese. Las partículas fecales tienen la capacidad de ser un potente alérgeno y desarrollar patologías alérgicas como rinitis, asma, conjuntivitis, exacerbar dermatitis atópica, como veremos más adelante. Estas partículas fecales son muy particulares. ¿Por qué? Porque aparte de que pueden excretar alimentos parcialmente digeridos, también se componen de enzimas digestivas. Estas enzimas digestivas, como mencionaremos más adelante, son capaces de generar daño directamente a la mucosa bronquial, es decir, a las células directamente, sin necesidad de un mecanismo alérgico. Bueno, los ácaros de polvo tienen un ciclo de vida como cualquier tipo de animal o ser vivo, que crecen, se reproducen por huevos, como les mencioné. O sea, existe cópula entre los ácaros de polvo, y lo más importante de los ácaros de polvo es la supervivencia. La supervivencia va a venir condicionada por una temperatura óptima y una humedad relativa. Temperaturas óptimas, estamos hablando de temperaturas de 20 a 30 grados con una humedad relativa de 60 a 80%. A causa de esta temperatura es que los sitios idóneos para los ácaros de polvo van a ser las camas, los colchones, las alfombras. ¿Por qué? Porque el humano de por sí somos de sangre caliente, entonces transmitimos la temperatura, quieran, porque podamos decirlo así, pues transmitimos un ambiente cálido a nuestras camas, al sofá o la alfombra donde estemos echados, y es ahí que estas condiciones son idóneas para los ácaros de polvo.
Y otra cosa muy importante de mencionar, que los 70-80% de la parte de un ácaro es agua. Y estos, ¿cómo pueden conseguir agua? Porque ellos no son capaces de beber. Ellos obtienen esta agua de la humedad del ambiente. Por eso, si estamos en un ambiente en el cual no existe humedad, los famosos climas secos, irse a la sierra a vivir, ¿qué pasa ahí? Es que ahí no hay humedad, tanta humedad relativa, es decir, el ácaro no puede sobrevivir de por sí, no puede tener una supervivencia. Entonces, mencionamos aquí desglosadamente dónde se encuentran por lo general los ácaros de polvo doméstico, en colchones, almohadas, sábanas, colchas, edredones, alfombras, muebles, sofás, peluchas, cortinas, la famosa saco del closet la ropa bordada y empiezo a tener síntomas de estornudos, asma incluso, pues ahí están acumulándose los ácaros de polvo y en libros, ¿ok? En general, todo lo que pueda atrapar polvo. Respecto a los alergenos de los ácaros son muy potentes, es decir, son capaces de desencadenar con mucha rapidez enfermedades alérgicas como rinitis, conjuntivitis, asma, exacerbar una dermatitis atópica y un reciente síndrome que se ha descrito en los últimos 8 años aproximadamente, es el síndrome de pancake o panqueque. ¿Qué consiste ese síndrome de pancake? Consiste en que las personas que ya están sensibilizados o tienen alergia a los ácaros de polvo por vía respiratoria, a la hora de ingerir productos alimentarios que que son realizados a base de harinas, estas harinas que son guardadas, no se sabe cuánto tiempo cada quien tiene sus costumbres en casa y puede tener su harina guardada de 1 mes, 2 meses, 1 año y utilizarla y realizar una torta o un queque, cualquier tipo de producto que contenga harina, y a la hora de ingerir este alimento, el paciente puede llegar a tener los mismos síntomas, incluso llegar a tener anafilaxias. Entonces, este paciente tiene una anafilaxia, no sabe por qué, dice solamente comí el queque o solo comí el brownie y tal, y resulta que si analizamos esa harina con la que se realizó ese brownie o ese queque, descubrimos la presencia posiblemente descubriremos la presencia de ácaros de polvo a los cuales el paciente sea alérgico o alérgica. Entonces, este síndrome es conocido como un síndrome de pancake. Los ácaros tienen alérgenos propios, es decir, del propio cuerpo, como los metabolitos fecales que he mencionado, las partículas fecales que excretan los ácaros de polvo. Por tanto, recalcar aquí que no solamente es importante el alergeno propio o el cuerpo del ácaro, también las heces de los ácaros. ¿Qué pasa cuando matamos a los ácaros con acaricidas? Matamos a los ácaros, evitamos su reproducción en adelante, ya no van a haber más, pero el cuerpo o cadáver del ácaro se queda ahí, así como las heces que ha llegado a producir durante toda su vida. Entonces, todos esos alergenos que quedan ahí, como las heces o los cadáveres de los ácaros, son tan potentes como el ácaro en vida. Por lo tanto, es muy importante otras medidas de eliminación o de evitación a los ácaros o restos de los ácaros, que lo ideal sería aspirar, como mencionaremos, las medidas ambientales. Como mencionamos, también existen ácaros de almacén o de depósito. Aquí tenemos una lista bastante amplia y detallada de especies de ácaros, ya sea tanto domésticos como de almacén, que se pueden encontrar en casa. De mayor importancia a nivel mundial, la tienen 2 tipos de ácaros específicamente que pertenecen a la familia Pyroglyphidae, conocidos como Dermatofagoides steronicinos y Dermatofagoides farinae. A la vez, otro ácaro más importante, los 2 tipos de dermatofagoides son de importancia mundial, es decir, en la China, en Australia, en Estados Unidos, en Canadá, en África, en Perú, en Europa, en todos lados. Pero en países tropicales toma importancia y relevancia el ácaro Blomia tropicalis. Es por eso que aquí en Perú, que nos corresponde la denominación de un país tropical, la Blomia tropicalis es un ácaro tan importante como el Dermatofagoides steronicinos y farinae, los cuales siempre debemos buscar si nuestros pacientes, a los que sospechamos que tengan alergia al polvo o a los ácaros de polvo, estén sensibilizados o no a esta Blomia tropicalis. Porque existen muchos pacientes que solo tienen alergia a Blomia tropicalis. No basta solo testar o cuantificar de Dermatofagoides steronicinos ni farinae. En Perú necesitamos cuantificar Blomia y saber si el paciente tiene o no tiene alergia a este ácaro. Además, respecto a los ácaros de depósito o de almacén, que también son capaces de generar sintomatología similar a los ácaros que acabo de mencionar y que podemos encontrarlos también en un colchón, también de uso en casa, en el domicilio,
son los Lácaros ciro, Tirophagos putrescintae, Cortoglifos arcuatos, Glicifagos domésticos y Lepidoglifos destructor. Los he dejado aquí remarcados en esta tabla. Esto es la continuación de la tabla, es decir, existen muchas especies de ácaros, y respecto a los ácaros que han demostrado o que existen artículos publicados en la literatura científica que han tenido capacidad de generar patologías alérgicas, aquí les dejo la lista, toda la lista de los ácaros que están reportados, que han podido ocasionar casos de alergia, ¿no? Hay un caso muy particular de un ácaro de almacén, por ejemplo, el Tirophagos putrescintae o Glicifagos, tal. Hay personas que trabajan haciendo pan, hay personas que trabajan en otros países, por ejemplo, manipulando embutidos, sobre todo hay personas que si conocen hay un jamón español, que son textualmente la pata del cerdo, la pata del chancho, que se expone a temperatura ambiente en determinadas ciudades con un clima condicionante y todo ello, y esto tiene un comportamiento como un objeto que puede atrapar polvo, y se ha demostrado que algunas personas que trabajan manipulando ese tipo de patas de jamón pueden desarrollar asma alérgica por alergia valga la redundancia, la alergia a este tipo de ácaros de depósito de almacén que pueden parasitar estas patas de jamón, o también otro tipo de particularidades, por ejemplo, en el caso de los panaderos que manipulan harinas a la hora de hacer harina de trigo, harina de centeno, etc. A día de hoy el tema del pan es un tema que cada vez hay más tipos de harinas inmersas en la manufactura y producción de panes. Entonces, también, como les mencioné, el síndrome del pancake, también los panaderos pueden tener alergia a los ácaros que están contenidos en ese tipo de harina. Familiarizarnos que estos son los ácaros más comunes que deberíamos incluso testar. En mi caso, personalmente, mis pacientes cada vez que vienen a la consulta, yo les testo con pruebas cutáneas o prick test a estos 9 ácaros de polvo, porque son los más comúnmente relacionados a patologías alérgicas. También es importante la geografía de los ácaros, es decir, el ácaro que está en Perú, ¿está también en Australia, o también está en los Alpes suizos, o también está en el Ártico, o también está en Canadá, o también está en África? No. Lamentablemente en este artículo, que es del 2010, no se cuenta con la participación de un trabajo que realicé con algunos otros compañeros, en el cual localizamos que el ácaro más predominante en Perú era Dermatophobius stronticinus, pero sí tenemos una referencia aquí en la cual se encontró, según este estudio, la recuperación de datos, que el ácaro más importante en Perú fue Blomia tropicalis, ¿no? Pero bueno, pueden variar, depende de las técnicas que se hayan utilizado para cuantificar e identificar a los ácaros de polvo. Podemos ver en este mapa, por ejemplo, que en América Latina, América del Sur, básicamente, podemos ver que los ítems del 1 al 5, del 1 al 6 incluso, el ácaro predominante en todo el hemisferio de América, o sea, América del Sur, fue Blomia tropicalis, ¿no? Conjuntamente con parte de que compartimos climas tropicales, a diferencia de otros países. Aquí ya veremos en el otro mapa la distribución del otro tipo de ácaro, que es Dermatophobius stronticinus y Farinae. En este mapa estamos mostrando cuál es la prevalencia de ácaros específicamente de la especie Blomia tropicalis en diferentes países del mundo. Podemos ver aquí que existen más estudios, desde luego, en los cuales se han hallado, como les menciono, los ácaros más ubicuos que se encuentran en todo el mundo son Dermatophobius stronticinus y Dermatophobius farinae. En el caso de América del Sur, el ácaro más predominante fue Dermatophobius stronticinus, como se ha confirmado en estudios más recientes. Mencionar que, así como hemos visto en un mapa de todo el mundo, también se han realizado estudios en diferentes países como Israel, Italia, Portugal, de designar, de acuerdo al área geográfica, qué ácaro predomina más o menos, cuál es el ácaro más importante, así como respecto a los genes moleculares, que ya hablaré más adelante, también dónde predomina más, dónde se expone en qué región de un determinado país está expuesto uno a más ácaros o menos ácaros, y cuáles son sus ácaros de exposición. Por ejemplo, en el caso de España se hizo una división de norte, centro y sur. Los ácaros, por ejemplo, los ácaros más habituales, que el ácaro más prevalente fue Dermatophobius stronticinus, se encontró con mayor prevalencia en el norte de España y menor en el centro y en el sur.
y así va variando de acuerdo a de acuerdo al área geográfica. Por eso es muy importante que cada país debería que tenga una alta prevalencia de ácaros de polvo, realice un mapa carológico, porque así va a ser de guía para sobre todo para los alergólogos, con vistas a tratar al paciente, respecto al tratamiento. Respecto a las medidas de evitación o control farmacológico no va a haber ninguna alteración, pero respecto al tratamiento de una rinitis, asma, conjuntivitis alérgica por ácaros de polvo, es muy importante saber con qué ácaro voy a vacunar a mi paciente o tratar a mi paciente, ya lo mencioné. Como les mencionaba, estos mapas acarológicos lo que nos muestran en este caso, por ejemplo, este es España, en la cual en el norte de España observamos que la exposición a ácaro de Dermatophoidea strongylosis en el norte es extrema, es decir, se encontró la presencia de más de 1000 ácaros de Dermatophoidea strongylosis en 1 gramo de polvo, a diferencia del centro del país. En el centro del país, de acuerdo al clima, es un clima mucho más seco, es decir, aquí tenemos el mar Cantábrico, Atlántico para este lado, el mar Mediterráneo, y aquí esto es sierra textualmente. La exposición a los ácaros de polvo es bajísima, escasa, es decir, en este caso tenemos la presencia de menos de 100 ácaros de polvo por gramo de polvo. Entonces, es muy importante saber en qué zona estamos, en qué ambiente. Por lo general, las zonas costeras son las que tienen mayor exposición a ácaros de polvo. Y es por eso que muchos de nuestros pacientes podemos oír y decir, viví siempre en cualquier ciudad de la costa peruana, me fui a vivir a la sierra, Cajamarca, Cusco, Huancayo, etcétera, y todos los síntomas que tenía de estornudos, de asma, desaparecieron, por supuesto, porque la exposición a los ácaros de polvo es muy baja. Lo mismo sucede en el caso de el otro ácaro común, que es el Dermatophoidea farinae, y como podemos observar en el caso de la Loemia tropicalis, que mencioné que es propia de países tropicales, pero también se puede encontrar en exposición baja en otras regiones. En este caso, la mayor exposición en el país europeo ha sido en las Islas Baleares, que son Islas Canarias, que son islas que están pegadas al África, con mayor tendencia a un clima tropical, desde luego. Entonces aquí les muestro el paraíso de biodiversidad y climatología que se cuenta en España y en Perú. Perú, ¿qué tenemos? Tenemos mucho más microclimas, pisos altitudinales, como lo queramos llamar. Entonces, les voy a mostrar un estudio que realicé junto a otros compañeros hace unos años, en el cual intenté hacer un mapa acarológico, el cual les voy a compartir los hallazgos que se tuvieron. El objetivo de este estudio fue identificar cuál era la fauna acarológica, así como la sensibilización, es decir, cuántas personas podrían desarrollar o tenían ya síntomas de alergia a estos ácaros de polvo. Este estudio fue realizado tomando muestras de colchón, es decir, se aspiraron los colchones con una aspiradora de una potencia alta, con lo cual tenía filtros EPA. Se tomaban estas muestras, luego posteriormente estas muestras eran primero congeladas para intentar ya que los ácaros no se reproduzcan más y la muestra no me sea alterada. Posteriormente, esta muestra, una vez congelada, se pasó a cazar ácaro por ácaro, luego posteriormente pasarla a una lámina portaobjetos, la cual se realizó una cuantificación vía una lupa microscópica en la cual se podía observar, y luego finalmente se identificó los ácaros de polvo y lo que nos dio el resultado que veremos más adelante. Asimismo, se realizaron pruebas cutáneas a las diferentes personas que vivían en esos domicilios. Y se testaron como les mencioné, 9 diferentes ácaros de polvo, tanto domésticos como de almacén. En la ciudad de Chiclayo se analizaron diferentes muestras de polvo, en las cuales se encontró que el ácaro predominante fue Dermatophoidea strongylosis, seguido por Dermatophoidea farinae y Loemia tropicalis. Y esto fue acompañado a que los pacientes, posteriormente a la hora de realizar las pruebas cutáneas, también se observó que estaban sensibilizados no solo a los ácaros que encontramos, sino a otros tipos de ácaros que posiblemente no estaban tan representados en los colchones, pero sí en otros tipos de enseres del hogar posiblemente. En la ciudad de Trujillo también se observó que el ácaro más frecuente hallado fue Dermatophoidea strongylosis, y también la población estaba más sensibilizada a ambos grupos de dermatofodios como Loemia tropicalis. Por eso insisto, no olvidar de testar a los pacientes Loemia tropicalis.
En la ciudad de Lima también se encontró la presencia de estos, de las muestras de polvo de colchones, la presencia de ácaros de dermatofoides, Streptococcus farinae, Blomia tropicalis en menor cantidad, y también los pacientes estaban sensibilizados a ambos dermatofoides como Blomia tropicalis. En la ciudad de Cusco, a diferencia de que, como en estudios que han sido descritos en los Alpes suizos, en los cuales se menciona que a más de 1.600, 2.000 metros sobre el nivel del mar no existe presencia de ácaros de polvo, pues tanto en Ecuador, un estudio en una zona altoandina en Ecuador, como en este estudio que hemos podido observar en Cusco, y en otros datos que no están publicados acá, en este no están los supuestos, la ciudad de Cajamarca también tiene presencia de ácaros de polvo y existen pacientes alérgicos a ácaros de polvo, por si acaso. Como podemos ver en estas gráficas, el porcentaje de la población sensibilizada llega a un 60-70%, en la ciudad de Trujillo 70%, en la ciudad de Lima casi 70%, en la ciudad de Cusco de aproximadamente un 25% de la población sí está sensibilizada. Es muy marcada la diferencia de porcentaje de sensibilización entre los pacientes entre personas de la costa con los de la sierra. ¿Por qué? Porque en la sierra la exposición a los ácaros de polvo es mucho menor porque no tienen la humedad, no tienen las condiciones para sobrevivir, no tienen las temperaturas adecuadas ni la humedad indicada para que los ácaros puedan sobrevivir. Asimismo, también se realizó un análisis en la ciudad de Puerto Maldonado, en la cual ya no solo tuvimos la presencia en colchones de ácaros comunes que he venido describiendo, sino presencia de otras especies que no se encuentran en la costa ni en la sierra, que es como el Malayoglifus intermedios, Tarsonemus, que hay otro tipo de ácaros que se desconoce cuál es la relevancia, si son capaces de generar sintomatología o no en esta población. Bueno, esos son datos generales en los cuales podemos ver que en las ciudades de la costa más del 70% de personas estaban sensibilizados al menos a un ácaro. En el caso de Cusco en menor porcentaje, en la ciudad de Puerto Maldonado no se realizaron, y que la presencia de ácaros en colchones, de ácaros de polvo en colchones, en todas las ciudades incluso llegó a ser hasta casi del 100%. O sea, todos los colchones de Lima, del Perú y del mundo tienen ácaros de polvo. Y no solo tienen ácaros, también tienen heces de los ácaros de polvo. Por lo tanto, como les mencionaba, existe gran presencia de ácaros en la muestra de polvo obtenidas en colchones peruanos. La diferencia en los porcentajes de ácaros va a depender de la área geográfica, siendo mayor en la costa y la selva y menor en la sierra por las condiciones climatológicas. La especie predominante en la costa y sierra peruana fue Dermatofoides stronticinus, como se ha descrito en los países más cercanos a Perú. Y respecto a la sensibilización, es decir, a qué tan alérgicos son los pacientes, la población peruana tiene una alta sensibilización a ácaros de polvo. Hasta el 70% de la población peruana de la costa está sensibilizada a algún ácaro, mientras que en la sierra, como les mencionaba, la comparación según el diagrama de barras hasta un 40%. La importancia de los ácaros de polvo en Perú son tres, los ácaros más importantes: Dermatofoides stronticinus, Dermatofoides farinae y Blomia tropicalis. Los dos primeros son los ácaros que están siempre implicados en los famosos paneles de alérgenos que sean realizados en sangre, más no se toma en cuenta la Blomia tropicalis, que es un ácaro muy importante en la población peruana. Respecto a la reactividad cruzada de los ácaros de polvo tienen reactividad cruzada entre ellos, es decir, podemos observar cómo los de la misma familia, que son dermatofoides, tienen una elevada reactividad cruzada, a diferencia de la famosa Blomia que les vengo mencionando, Blomia tropicalis. Respecto a los ácaros de polvo, la leyenda de los colores la tenemos aquí abajo. La Blomia tropicalis con los ácaros de polvo de la familia dermatofoides tienen escasa reactividad cruzada. ¿Qué es la reactividad cruzada? Ya, ahora mencionaré qué es la reactividad cruzada. Respecto a los alergenos de los ácaros, se han descrito 24 grupos de alergenos. Cada uno de estos alergenos tiene una actividad biológica, es decir, este alergeno tiene una función, ya sea enzimática, y hay funciones que lamentablemente son desconocidas. Hay funciones, el grupo 10 de los ácaros de polvo en general tiene un nombre muy particular que se llama tropiomiosina, que es el más importante a día de hoy, el más estudiado. ¿Y por qué? Porque ahora mencionaremos el por qué. Todos estos alergenos han sido cuantificados, clonados, tratados por las técnicas de diagnóstico molecular. El diagnóstico molecular nos ofrece no solamente ver al ácaro de polvo en sí, no solo la fuente alergénica, sino desglosar la fuente alergénica. Ver qué tal, esta fuente alergénica no solo está compuesta no solo tiene un compuesto, sino tiene muchos alergenos, muchas proteínas alergénicas. Aquí les muestro las proteínas más
reconocidas por los ácaros de polvo de la familia Dermatophoidesteronícinos, que es el DERP1 y DERP2. DERP va dependiendo de la familia del ácaro, de la especie, perdón, P de la subespecie de Pteronícinos y 1 del número de alergenos cuando ha sido descubierto o hallado, ¿no? Entonces, de acuerdo a estos alergenos moleculares o alergenos recombinantes, que son sinónimos, podemos valorar. Se han realizado estudios también en la misma ciudad en España, que es el país más cercano en el que tenemos amplios estudios de ácaros, la presencia de estos alergenos recombinantes en diferentes zonas. Como les mencioné, el norte de España tiene una gran exposición a dermatophoidesteronícinos y podemos ver cómo el grupo 1 del dermatophoides está altamente expresado, se encuentra en las muestras de polvo en esas áreas. A diferencia del otro tipo de familia que es Dermatophoidea freinae. Posiblemente este tema es un poco que necesita una mayor explicación más lenta para que me puedan entender, pero por temas de tiempo voy a intentar que me puedan hacer lo posible para que me puedan entender. Entonces, también la presencia de estos alergenos recombinantes es importante porque diferentes ciudades en un solo país pueden ir variando. Ciudades ya sea de la costa norte pueden tener más o menos presencia de este alergeno de ácaro que en las zonas del centro de un país. Como en nuestro caso, la diferencia que podemos obtener, porque no tenemos ningún estudio de acuerdo a alergenos moleculares en nuestro país, debe existir, es una hipótesis por mi parte, que debe existir una gran diferencia de los alergenos moleculares tanto en la costa como en las sierras y en la selva, ¿no? Y respecto a la Ablomia tropicalis, como mencioné, ha sido hallada en ciudades que están más cercanas al África y que corresponden a las famosas Islas Canarias. ¿Qué es la reactividad cruzada? La reactividad cruzada no es más que la presencia de un alergeno denominado panalergeno que está presente en especies que no necesariamente están ligadas filogenéticamente, pero que a la hora de hacer un estudio, un análisis de desglosado de los componentes de los alergenos de esta fuente alergénica, van a tener mucha familiaridad. Por eso es que los ácaros de polvo, o las cucarachas, algunos parásitos como Láscaris y los langostinos específicamente, son cuasi hermanos. Si los queremos llamar primos hermanos, porque comparten una proteína entre ambos. O sea, entendamos que cada alergeno, cada fuente alergénica, en este caso el langostino o el ácaro de polvo, es desglosado en muchos alergenos. Los alergenos más habituales ya mencionaré cuáles son, pero existen unos alergenos que entre ellos tienen reactividad cruzada. Es por eso que aquí en Perú, que tenemos mucha alergia a los ácaros de polvo, nos estamos muy familiarizados a oír a personas que han tenido reacciones adversas tras la ingesta de mariscos en general, lo menciono como mariscos, pero si empezamos a hacer un estudio más detallado, descubrimos que en realidad no es una alergia a los mariscos a grandes rasgos. Posiblemente la mayoría de personas sean alérgicos al langostino o a la familia de los crustáceos que engloban camarones, cangrejos y langostinos o langostas. Esta tropomiosina, en el caso de los ácaros de polvo, tiene una catalogación que tiene el número 10. En el caso, si estamos hablando de un ácaro que se llama Dermatophoidesteronícinos, pues el alergeno DERP10. Si de ser Ablomia tropicalis, el BLO-T10. Son determinaciones de diagnóstico molecular que nos ayudarían. Si un paciente está sensibilizado a la tropomiosina del ácaro, este paciente tiene más posibilidades de desarrollar en los próximos meses o años una alergia a mariscos, a diferencia de la persona que no tenga este patrón de diagnóstico molecular. Las tropomiosinas no es más que la proteína de las fibras musculares que unen la actina, y vuelvo a mencionar, recalcar que está presente en los langostinos, en los ácaros de polvo, en las cucarachas y en algunos parásitos. Bueno, voy a mencionar rápidamente cosas del diagnóstico molecular que nos conlleva a varias conclusiones, y mencionar que hay algunos alergenos de diagnóstico molecular que nos señalan que son marcadores específicos de sensibilización a ácaros de polvo, que son el DERP1, DERP2, DERF1 y DERF2, que vuelvo a mencionar, no testamos en los famosos paneles de alérgenos, porque los paneles de alérgenos en sangre lo que hacemos es cuantificar la fuente global, no desglosado. Y hay muchos pacientes que pueden tener síntomas, pueden tener positividad a una fuente alergénica, pero si luego les realizamos el diagnóstico molecular y no tienen el alergeno mayoritario o el marcador específico, no van a tener tanta sintomatología como la gran mayoría de personas
que reconozcan marcadores específicos como aquí les menciono. Respecto a la blomia, hay un alergeno, el BLO-T5 es un alergeno específico de blomia. Bueno, mencionar un poco más la gráfica que les quede muy claro. Luego existen otros ácaros como el Lepidoglyphus destructor, que cada vez toma más énfasis en patologías alérgicas. Cada vez el Lepidoglyphus es un ácaro que no deberíamos dejar de testar en las pruebas cutáneas, al menos alergólogos, que muchas veces se les escapa y solo se testan los 3 primeros ácaros, porque cada vez se demuestran o se reportan más patologías alérgicas al Lepidoglyphus destructor. Recalcar, el marcador de reactividad cruzada entre ácaros, crustáceos, cucarachas y nemátodos es la tropomiosina. Bueno, esta área del diagnóstico molecular nos ha llevado a desglosar en otros tipos de poblaciones, que menciono aquí en el Perú no tenemos, y en Latinoamérica tampoco no tenemos ningún estudio hasta el día de hoy con alergenos recombinantes de ácaros de polvo, pero en otras poblaciones sí se ha reportado, por ejemplo, el reconocimiento de determinados alergenos al realizar el diagnóstico molecular a nuestros pacientes alérgicos a ácaros de polvo. En este artículo menciona que, bueno, se hizo un estudio comparativo en niños asmáticos y no asmáticos y qué patrón o qué alergeno recombinante reconocían más o menos cada grupo, control o de casos o grupos. En este caso se vio que el riesgo de ser asmático es más de 2 veces superior en niños que reconocían la IgE específica ADER-P2, un alergeno de dermatofagoides esteroníceos del grupo 2. Así también se observó que los niños el riesgo de ser asmático en niños es 5 veces superior en niños que reconocían el IgE ADER-P5. Entonces, es para eso que nos sirve el diagnóstico molecular, para tener asociaciones o relaciones o ver que nuestra población a qué está tendiendo a desarrollar, es más o menos propenso a tenerlo. También se observó en este mismo estudio que los asmáticos, los niños con asma, reconocían, si lo queremos decir por lógica, reconocían un mayor número de alergenos. ¿Okay? No los quiero embrollar mucho porque sé que esto es algo bastante complicado entenderlo, pero las conclusiones sí me gustaría decirles que nos ofrece el diagnóstico molecular cuando lo hacemos a nuestros pacientes con alergia a ácaros. Como les mencionaba, la importancia del ácaro de polvo Lepidoglyphus. Existe un estudio español, observó que hay 10% de personas que están sensibilizadas solo al Lepidoglyphus, no de dermatofagoides, no a blomia, son monosensibilizados a este tipo de ácaros. Por eso es importante testarlo, ¿no? Que desde luego en sangre no se testa, y me recalco que muchas veces los estudios que veo de otros colegas no lo testan tampoco en pruebas cutáneas. Entonces, se observó que hasta el 60% de los pacientes de área atlántica en España están sensibilizados simultáneamente a estos 2 tipos de ácaros. Entonces, es muy importante. Este estudio muestra la prevalencia de sensibilización de acuerdo a un análisis de diagnóstico molecular. Estos estudios son muy bonitos, mencionarlos sobre la blomia tropicalis, que los estudios, las áreas climatológicas con las cuales más compartimos los países tropicales, Perú, sobre todo es con sudeste asiático. Singapur, por ejemplo, hay un estudio en el que observó, bueno, primero mencionar que en Reino Unido se realizaron pruebas cutáneas positivas a blomia, en la cual muchos pacientes estuvieron sensibilizados, pero sin embargo a la hora de realizar el diagnóstico molecular, buscando si tenían sensibilización a BLO-T5, que es el alergeno de blomia, pues no lo tenían. La gran mayoría ninguno lo tenía. O sea, se sensibilizan a la blomia, pero a causa de otros alergenos de esta blomia, alergenos de esta blomia, pero no al alergeno específico. A diferencia que se vio en Singapur, que hasta el 92% de pacientes alérgicos están sensibilizados a esta blomia T5. Por ende, estos pacientes tienen más asociación a desarrollar rinitis y asma alérgica. Podemos ver que entre dermatofagoides, esteroníceos y blomia tropicalis no existe reactividad cruzada entre estos ácaros. Bueno, esto es un poco mencionar, lo más importante aquí es que las actividades enzimáticas de los alergenos, de los ácaros de polvo, va a ser un factor muy determinante que va a contribuir a su alergenicidad. Como mencionaba, algunos tienen propiedades proteolíticas. Y el alergeno más comúnmente reconocido por las personas alérgicas a ácaros, conocido como alergeno mayoritario, es el DER-P1.
mencionar que la OMS tropical, recalcar una vez más que la OMS tropical es importante en zonas tropicales, por la cual deberíamos testarla, así como la presencia o detectar presencia de sensibilización a dermatofagosis, a derpedíes, que es la tropomicina de estos ácaros, se asocia a reactividad cruzada con artrópodos, mariscos y cucarachas, que puede conllevar a sintomatología al exponernos a huevos o a la cucaracha per se, o la ingesta de mariscos, específicamente crustáceos, y si subespecializamos los langostinos. Un poco más de ello. Este es un artículo también en el cual se hace un algoritmo diagnóstico en pacientes alérgicos a ácaros. Si un paciente alérgico a ácaros de polvo tiene pruebas cutáneas positivas a diferentes tipos, a dermatofagoides, otro tipo de ácaros o langostinos, pues a la hora de realizar, si se le realizase el diagnóstico molecular, vuelvo a recalcar que en el país no lo tenemos, pero transmito mi conocimiento para que sepan que existe este tipo de diagnóstico, que podemos llegar a un diagnóstico de precisión en un alérgico a ácaros. Bueno, podemos llegar a valorar, por ejemplo, en el caso de personas que menciono aquí, que la IgE tenga positividad a la tropomicina, que es de P10, tiene mayor posibilidad de desarrollar alergia alimentaria a mariscos. Es muy importante los alergenos recombinantes porque nos han llevado a valorar y a reconsiderar que no todos los extractos que se utilizan para realizar pruebas cutáneas o prick test, como todos los tratamientos de inmunoterapia que sirven para tratar a los pacientes con alergia a los ácaros de polvo, no todos son iguales. Se realizó un estudio en el cual se cuantificó, se hicieron estudios de inmunoelectroforesis, ese de cepaje y todo ello, para cuantificar diferentes tipos de extractos y saber si tenían la presencia o no de estos alergenos recombinantes de los ácaros. Y nos se dieron con la sorpresa, no solamente para los ácaros, también se han dado con otro tipo de alergeno, que no todas las casas comerciales tienen equivalencia respecto a los alergenos importantes. Es decir, es como si yo les pongo un ejemplo, todas las pastas de dientes son iguales. No, una tendrá más o menos flúor, otra tendrá más o menos determinado producto, pues lo mismo sucede para los extractos de ácaros de polvo. Por eso es muy importante cuando deriven a sus pacientes a realizar las pruebas cutáneas de alergia, o si tienen el conocimiento de que existe el tratamiento de inmunoterapia o vacunas de ácaros de polvo, es muy importante saber qué tipo de extracto, qué casa comercial lo está fabricando. En el caso de España, por ejemplo, existen más de 14 casas comerciales, ya sea de pruebas cutáneas o inmunoterapia, y no todas son iguales. Muchas de ellas es directamente, no muchas, pero algunas son directamente agua bendita, le pondrán para que haga algo, y desde luego los pacientes jamás van a mejorar. Si hacemos las pruebas cutáneas van a ser negativas, se van a perder pacientes, van a haber falsos negativos. Por eso cada vez que tengamos posibilidad tenemos que conocer o confiar en la persona que realiza estas pruebas cutáneas o ese tratamiento, porque los extractos comerciales tienen diferencia entre uno y otra casa comercial e incluso entre el otro y el otro de la misma casa comercial. Bueno, aquí les he mencionado luchando contra los ácaros. ¿Por qué? Porque existen básicamente 3 medidas para luchar contra los ácaros que nos generan patologías alérgicas. Una son las medidas ambientales o de educación, o de disminuir la exposición a los ácaros de polvo, ya sea en el domicilio, o ambientes laborales, o ambientes de área común. Luego, el segundo punto, que estamos más familiarizados, la mayoría de médicos, sobre todo la prescripción por parte de los otorrinos, neumólogos, pediatras, médicos generales, internistas, que la prescripción farmacológica va dirigida únicamente al control de los síntomas. Es decir, un inhalador, un corticoide inhalado, un spray nasal, un Ambamys, un antihistamínico, una cetiricina, un Isaler, un Montelukast, un Singulair, un Salbutamol, va dirigido únicamente respecto a los ácaros de polvo a controlar los síntomas, no a tratar. O sea, los pacientes que llegan diciéndome muchas veces, yo tomo todos los días cetiricina para curarme la alergia. Mentira, señor, usted solamente está controlando sus síntomas, no está tratando. El tratamiento específico para los ácaros de polvo se llama inmunoterapia con alergenos, comúnmente conocido como vacunas, dirigidas a los ácaros de polvo, y no se va a vacunar a todo, como les mencionaba yo en mi caso,
testo 9 ácaros, no voy a vacunar a los 9 ácaros. ¿Por qué? Porque como no se puede, como si les pongo un ejemplo, si van a un buffet a comer donde hay 20 platos, no pueden saborear los 20 platos, saborearán 2, 3, los más ávidos 4, 5, no más. Lo mismo pasa con el tratamiento. No, si yo aumento la cantidad de ácaros de polvo, disminuyo la eficacia a lo largo de mi tratamiento, con lo cual lo ideal es que en una vacuna estén contenidos únicamente 1, 2, máximo 3 ácaros de polvo. Y para asmas alérgicas severas ya a día de hoy existen tratamientos biológicos como el anti-IgE o los anti-IL-5. Bueno, aquí les voy a dejar muchas medidas de control, que sé que muchas personas piden luego las diapositivas para que las lean detenidamente. Las medidas de control específicamente van enfatizadas a los métodos de limpieza, aislamiento, eliminación, desnaturalización e inactivación de los alergenos, que se dan por lo general usando aspiradoras, limpieza en húmedo, desnaturalización química con los ácaros, desnaturalización química y uso de fundas de plástico. Luego, el otro target va dirigido para matar a los ácaros. En este caso va a ser mediante el uso de acaricidas, alteraciones ambientales como la disminución de la humedad, aumento de la temperatura o congelación. Como les mencioné, en el trabajo que realizamos se congelaban las muestras justamente para que los ácaros no se reproduzcan, ¿no? Bueno, esto mencionar rápidamente que el uso de radiaciones puede afectar la reproducción, por eso que los rayos ultravioletas, cuando decimos que entre luminosidad a la habitación, puede afectar la reproducción de los ácaros de polvo. El uso de fungicidas también se podría sugerir, porque muchos ácaros se alimentan de algunos hongos que están en los ambientes que ellos, donde es su hábitat, también podría ayudarnos. Luego, respecto al tema de los acaricidas, el uso, bueno, les doy aquí algunos datos, cuáles son los acaricidas que más o menos pueden ayudarnos, así como también es importante tener en cuenta, lo voy a leer textualmente, que aunque los ácaros de polvo puedan ser exterminados, los alergenos, es decir, el cadáver de los ácaros, como las materias fecales que han dejado a lo largo de su vida, se mantienen estables durante largos periodos de tiempo, incluso años, en el polvo de la casa o del colchón o de la almohada. Por eso es muy importante que las medidas de los ácaros, no solo el acariciar sea la única medida de control, sino tienen que hacerse otros tipos de medidas, que en este caso sería aspirar, por ejemplo, ¿no? Bueno, también los factores limitantes, disminuir la humedad, el empleo del aire acondicionado provoca también que en algunas épocas de mayor calor haber una modificación del clima y reduciendo la densidad de los ácaros. La ventilación deficiente se asocia al aumento de los síntomas del asma. La humedad interior es un factor de riesgo para sensibilizar y desarrollar alergia en niños. El uso de deshumidificadores también muchas veces ayuda, el uso de fundas impermeables. Y en resumen, respecto a las medidas ambientales, lo más práctico y efectivo, vamos a leer cada una de ellas. Mencionamos como lo que se debería indicar muchas veces a los pacientes que estas recomendaciones podrían facilitárselas a sus pacientes cada vez que tengan cuadros de rinitis que sospechen que sean alérgicas o asma, que por lo general en Perú la mayoría son alérgicos. Cambiar semanalmente las sábanas, almohadas, cubrecolchones, lavando estas prendas de la habitación a más de 50 grados, cubrir los colchones, almohadas y mantas con fundas de plásticos antiácaros, evitar la presencia de alfombras, cortinas, juguetes de peluche, libros en la habitación, pasar la aspiradora semanalmente a las alfombras, colchones y muebles, que es importante que la potencia de la aspiradora sea una aspiradora potente. Las aspiradoras de 2000 watts cumplen una función estupenda, las aspiradoras de agua también son estupendas, pero tienen un costo muy elevado. Usar insecticidas para controlar las cucarachas y mejorar la higiene. Intentar reducir la humedad relativa del dormitorio o la humedad absoluta mediante el uso de deshumidificadores. Utilizar detergentes acaricidas pueden causar van a disminuir que ya no exista más reproducción de ácaros, no van a seguir sobreviviendo, pero ojo con las heces que se quedan en el ambiente. Y limpiar regularmente los sistemas de aire acondicionados en las casas que tuviesen o ambiente de trabajo. Respecto al tratamiento, lo farmacológico, les muestro aquí las dos guías, las guías madres del asma, que una es la guía GINA, la Iniciativa Global para el Asma, como la guía GEMA, que es la guía española para el manejo de asma, que estaremos más familiarizados por el idioma español, en el cual podemos ver que de acuerdo a la severidad del asma, el uso de los medicamentos base van a ser los corticoides inhalados. Nunca en un asma leve se va a utilizar corticoides orales, no hay necesidad, más que los corticoides inhalados cumplen una muy buena función. Incluso cuando vayamos progresando a los escalones del asma se deberían asociar
a beta-2 agonistas de larga acción, que ya están muy demostrado que tienen un efecto sinérgico entre el glucocorticoide inhalado y los beta-2 agonistas de larga acción. Aquí resaltar que en la última guía GINA, la última actualización del 2017, la inmunoterapia a los alergenos, a los ácaros de polvo, está añadido. Pues aquí menciona, considerar añadir inmunoterapia sublingual en pacientes adultos sensibilizados a ácaros de polvo con rinitis alérgica y exacerbaciones de asma a pesar del uso de corticoides inhalados. O sea, a pesar que el paciente esté usando su corticoide inhalado, como me he encontrado con muchos personales sanitarios que me refieren, sobre todo neumólogos, que lamentablemente mis colegas que me han antecedido han podido realizar una mala praxis con la inmunoterapia, con lo cual los pacientes jamás mejoraban y jamás iban a mejorar, sobre todo por la calidad del extracto. Como les menciono que es muy importante la calidad del extracto, no darle agua ni mentirle al paciente que va a mejorar con algo que no sabemos qué tiene, qué contiene, cuál es la concentración del alergeno mayor. Entonces, gracias a eso, muchos neumólogos como otorrinos no tienen tanta fe en la inmunoterapia. Como a día de hoy, 2017, está más que demostrado el beneficio de la inmunoterapia con alergenos, en este caso con los ácaros de polvo. Esta guía GINA no menciona respecto a hongos, animales, contra pólenes, no. Está enfatizando la alergia a los ácaros de polvo, que se debe considerar el uso de la inmunoterapia a ácaros de polvo en pacientes que tengan rinitis, incluso asma. ¿Ok? O sea, la indicación de la inmunoterapia, como mencionaré, es rinitis, conjuntivitis y asma alérgica. Y la guía española también, como verán, aquí divide los escalones dependiendo de la severidad e intensidad de los síntomas. Coloca aquí un ítem muy llamativo que dice considerar inmunoterapia con alergenos. Desde luego, menciona también, cuando existan diversas alternativas de inmunoterapia disponibles, se debería priorizar el uso de aquellos extractos alergénicos que tengan la consideración de medicamento con eficacia, seguridad y calidad bien establecidas. No olvidar la calidad. La calidad es muy importante. Si ustedes derivan a un paciente para que se vacune a saber con qué tipo de vacuna, en el Perú, recalco que no existe ninguna casa comercial que produzca, que elabore o que manufacture inmunoterapia. Toda la inmunoterapia correcta y adecuada que debe ser pautada en el Perú, al día de hoy, 2018, es importada de otros países. Por lo general, Europa o Estados Unidos. Pero en Perú no existe. ¿Por qué? Porque veo muchos pacientes, me llegan a la consulta, tanto en la práctica pública como privada, que vienen con unas gotitas de vacunas, que dice vacuna para los ácaros de polvo, producción Arequipa, producción Perú, o directamente no dice lugar de producción. Una vacuna, el paciente está en la obligación y necesidad, como su médico, de saber qué está recibiendo, qué vacuna, qué nombre, qué ácaros compone su vacuna y qué concentración de alergenos mayores tiene esa vacuna. En ese nivel estamos en los países, está en primer mundo, y deberíamos ya empezar a inculcar a nuestra población que si va a iniciar un tratamiento de inmunoterapia que tiene un costo-beneficio muy bueno, porque va a disminuir los costos económicos de los pacientes, como veré más adelante. Inicialmente la inversión llama la atención el costo, pero luego a la larga va a disminuir en uso de medicación, recaídas, hospitalizaciones, crisis asmáticas, ausentismo laboral, ausentismo escolar. Si vamos a implicarnos en ese tipo de tratamiento, debemos saber qué se le está poniendo al paciente. El paciente lo debe saber. Es una obligación que el paciente se le debe brindar al paciente. Por eso mismo recalco que en el Perú no existe ninguna casa comercial. Si tienen algunos pacientes que se estén vacunando con esas famosas vacunas que no sabemos de dudosa procedencia o contención, pues les invito a que les hagan de conocimiento que el paciente debe saber qué es lo que se está vacunando, qué contiene. En una vacuna de ácaros no puede haber, no puede haber ácaros de polvo y a la vez hongos, y a la vez cucarachas, y a la vez gatos, o a la vez perro u otro tipo de alergeno. La vacuna de ácaros es únicamente de ácaros. La vacuna de hongos es únicamente del hongo que se vacuna. La vacuna del animal perro es únicamente de perro o únicamente de gato. La vacuna de pólenes es únicamente de pólenes. No se mezclan los alergenos en la inmunoterapia. Bueno, eso es un resumen de la inmunoterapia, que ya esto es parte de otra charla bastante amplia. Si en algún momento tienen tema, esto es un resumen bastante preciso y conciso, con datos de calidad y científicos que pueden, para que tengan un amplio conocimiento
amplíen su conocimiento sobre qué es la inmunoterapia específica con alergenos. Específicamente es un tratamiento inmunomodulador capaz de modificar el curso natural de la enfermedad alérgica, refiriéndome a las indicaciones específicas de rinitis alérgica, rinoconjuntivitis alérgica, asma alérgica y alergia a veneno de himenópteros, teniendo tres objetivos. El primero, mejorar la calidad de vida de los pacientes. Segundo, disminuir o desaparecer los síntomas de los pacientes. Tercero, disminuir o desaparecer el uso de la medicación. Es decir, yo como alergóloga, mi objetivo es que el paciente esté rodeado, si es posible, con lo menos posible de ácaros de polvo, pero si no lo puede evitar, que es en su ambiente natural, porque los ácaros de polvo son imposibles de desaparecer, imposibles, vamos a disminuir la exposición, sí, pero son imposibles de desaparecer. Por lo tanto, que el paciente haga su vida normal, se exponga a los ácaros, que no tenga síntomas y si los tiene sean de muy leve intensidad o escasamente o de forma ocasional y que no use medicación de forma perenne, de forma constante y si la necesita que sea de forma puntual, un antihistamínico por ahí, una dosis de salbutamol por ahí, no lo que vengo viendo, pacientes que llevan 20, 30 años usando el salbutamol mañana, tarde y noche y no usan corticoides inhalados o viceversa, 20, 30 o también 20, 30 años usando corticoides inhalados, incluso orales, y nunca nadie les comenta que existe un tratamiento para ellos que puede alterar el curso natural de su asma alérgica, que le va a brindar, mejorar la calidad de vida, disminuir o desaparecer los síntomas, disminuir el uso de la medicación. Todo esto va a conllevar a que el paciente no tenga reagudizaciones, es decir, no tenga broncoespasmos o crisis asmática, que no tenga que acudir a emergencia, a nebulizarte, que no tenga que ser hospitalizado, incluso que no tenga que tener ingresos en música, como algunas crisis asmáticas lo tienen. Además, esta inmunoterapia brinda el beneficio de prevenir nuevas sensibilizaciones o desarrollar nuevas alergias. Y en el caso de pacientes que se vacunan cuando tienen solo rinitis, previene que se desarrolle, que se dé el paso de una rinitis a un asma alérgica, que es la evolución natural de la enfermedad, porque la rinitis y el asma alérgica son parte de la vía aérea única. La vía aérea respiratoria es única. Nariz y bronquios es lo mismo. No lo digo yo ni me lo estoy inventando yo, sino son las recientes actualizaciones a nivel internacional. Las recientes actualizaciones refieren que tanto la rinitis y asma son parte de una vía aérea única. ¿Okay? Son una enfermedad, una sola enfermedad. Bueno, les dejo aquí unos textos que los últimos, hace menos de un año, se han lanzado al mercado, unos años se han lanzado al mercado unas pastillas liofilizadas, que estas pastillas liofilizadas son pastillas para inmunoterapia sublingual, es decir, para ponérselas debajo de la lengua, porque no les he mencionado aquí que la inmunoterapia puede ser sublingual o subcutánea, o sea, debajo de la colocar el extracto alergénico debajo de la lengua o el cual se colocará todos los días a lo largo de todo el tratamiento, o pinchándosela una vez al mes. La inmunoterapia es un tratamiento el cual va a durar, lo ideal es que dure de 3 a 5 años. La idiosincrasia peruana es, yo mejoro después del tratamiento. Yo le recomiendo a todos mis pacientes que al menos reciban un año de inmunoterapia. ¿Por qué? Porque el paciente a los 4 o 5 meses va a notar una franca mejoría, va a decir, yo ya estoy perfecto, idóneo, ¿para qué me voy a seguir vacunando? Pues la verdad es que a más dosis recibidas, lo importante es la dosis acumulada que se reciba del extracto alergénico para mejorar la tolerancia inmunológica a largo plazo. Una vez terminado el tratamiento, la mejoría se ve a largo plazo. No que yo me vacuné un año y se acabó mi mejoría. No, la mejoría se mantiene a largo plazo. Entonces, en los últimos 1 o 2 años ha salido ya al mercado disponible una tableta para inmunoterapia sublingual. Lamentablemente no sirve, sí nos sirve, pero no lo ideal porque solo contiene 2 tipos de ácaros que les he mencionado, Dermatophobius terroricius y farinae. Sobre todo está realizada para países no tropicales, porque como les he mencionado aquí, en Latinoamérica la relevancia de la Blomia tropicalis es importantísima y es muy importante vacunarla y no dejarla de lado, como también hacerle un buen diagnóstico. Entonces, esta pastilla lo que ha demostrado una gran eficacia en países Japón, China, Estados Unidos, Canadá, algunos países europeos, han mejorado muchísimo. Entonces, he tomado de la monografía de este medicamento que ha salido de este fármaco, de esta inmunoterapia, estos textos que me gustaría que lo lean detalladamente y se los lleven como un consejo o como un mensaje para casa, ¿no? La alergia a los ácaros de polvo desempeña una función destacada
en la patogenia de la enfermedad alérgica respiratoria, cuyas manifestaciones clínicas principales son la rinitis y el asma alérgica. Muchos pacientes no consiguen alcanzar un control adecuado de sus síntomas con el tratamiento farmacológico habitual o evitando la exposición al alergeno, por lo que se necesita opciones terapéuticas adicionales. En este caso estamos hablando de la inmunoterapia con ácaros de polvo. La inmunoterapia con alergenos es la única opción terapéutica para el asma y la rinitis alérgica, ya que actúa sobre la etiología de la enfermedad alérgica, modificando la respuesta inmunológica al alergeno causante. Ofrece un alivio de los síntomas clínicamente significativo, reduce la necesidad de medicación y mejora la calidad de vida del paciente, como les he mencionado previamente. Además, como datos extras, mencionarles que las personas predispuestas genéticamente, si se exponen a ciertos niveles de alergenos de ácaros, se van a sensibilizar. Y con el paso del tiempo, si mantienen esa exposición de forma perenne, es cuando se va a desarrollar la enfermedad alérgica. Es ahí. Antes de tener una enfermedad alérgica, el paciente se sensibiliza. Y posteriormente, desensibilizado y si mantiene la exposición, es cuando va a desarrollar la alergia o los síntomas alérgicos. La exposición a niveles altos de alergenos de ácaros de polvo durante los primeros años de vida incrementa el riesgo de padecer asma. Es decir, niño que vive en Lima o cualquier ciudad costera, en los primeros años de vida, tiene un riesgo incrementado de padecer asma. ¿Por qué? Porque están de forma constante expuestos a cantidades industriales, si lo queremos llamar, en los colchones y almohadas predominantemente a diario, todas las noches. Por eso los ácaros son nuestros enemigos nocturnos. El 50-85% de pacientes con asma están sensibilizados a ácaros. Y si decimos que en Perú tenemos una alta prevalencia de ácaros, eso indica que la mayoría de asmas en el Perú son alérgicos, y de ser alérgicos son a causa de alergia a los ácaros de polvo. O sea, no olvidemos, un paciente con asma debe pasar una evaluación necesariamente por un médico especialista en alergia. ¿Por qué? Porque el médico especialista en alergia es quien le va a brindar la posibilidad, según previamente haciendo un buen diagnóstico, de poder plantearle la inmunoterapia con alergenos, que es el único tratamiento que va a alterar el curso natural de su enfermedad alérgica, en este caso el asma. El tratamiento para el asma no es el inhalador, como muchos pacientes creen que el inhalador es el butamol, es la estrella del asma. No saben que existen corticoides inhalados, que pueden haber, por ejemplo, los pacientes que no toleran el salbutamol, el bromolipatropio, anticolinérgicos y todo ello. Existen otro tipo de medicamentos, solamente van a lograr el control de la enfermedad, usan el medicamento, mejoran, dejan el medicamento, recaen, vuelven a usar el medicamento, mejoran, dejan, recaen, y así van a estar a lo largo de toda su vida. Hasta que no se les haga un buen diagnóstico y se le diga, paciente, señor, su asma es alérgico, y en este caso es alérgico a ácaros de polvo, y respecto a los ácaros de polvo, a tal y a tal ácaro. Usted se va a beneficiar idealmente de utilizar una vacuna con ácaros, siempre y cuando esta vacuna sea una vacuna de calidad, en la cual estemos bien enterados, que la casa comercial nos diga qué ácaro contiene. Primero vamos a tener el ácaro y si contiene los alérgenos mayores. La alergia a los ácaros es considerada por la Organización Mundial de la Salud como un problema de salud mundial que afecta a millones de personas en todo el mundo. Asimismo, en el polvo no solo existen ácaros de polvo, también hay alérgenos de pelo. No olvidemos que hay alérgenos de animales, de pelo, plumas, hongos, insectos, bacterias y virus. No olvidemos que también puede contener el polvo. Muchísimas gracias por su atención. Estoy atenta a todas las preguntas que puedan tener. Recomendaciones para el uso de acaricidas, por supuesto que sirven, porque vamos a lograr que los ácaros de polvo no se reproduzcan más, que ya no incrementen, que ya no aumenten. O sea, que nos quedemos con el volumen que ya se tenía. ¿Y por qué menciono con el volumen que se tenía? ¿Por qué? Porque, como he mencionado, el cadáver del ácaro de polvo, como las heces que han podido dejar a lo largo de toda su vida, son potentes alergenos capaces de generar de por sí asma, rinitis o conjuntivitis. Entonces, si utilizamos un acaricida, mencionaron los pacientes que solo la acaricida no es suficiente. También habrá que ventilar la habitación, cambiar las sábanas con frecuencia, evitar peluches. Cuanto menos recargada esté la habitación, es lo ideal. Y con lo que yo aconsejo siempre en la mayoría de pacientes es realizar el aspirado semanal, al menos de los colchones, las almohadas, la frazada, la colcha, la ropa de cama. Es importantísimo este aspirado porque este aspirado va a lograr
retirar tanto los cadáveres, las heces, los ácaros vivos, ¿okay? Y vamos a disminuir la carga alergénica de estos ácaros de polvo, que son los que nuestros enemigos nocturnos, latentes, bueno, no solo nocturnos, porque también podemos estar echados haciendo la siesta, la tarde, la mañana, en el mueble, en la sofá de la casa, y también contiene ácaros de polvo, o incluso podemos usar, hemos guardado la ropa de una estación a otra, sacamos la chompa para ponernos la chompa para cuando hace frío, nos la ponemos y en cuestión de 5 o 10 minutos, el que es alérgico a los ácaros de polvo va a empezar a estornudar. Estornudo tras estornudo, incluso falta de aire, asma, ruidos en el pecho. O sea, hay que hacer muchas medidas, ¿no? Por eso muchas personas, cuando hay cambio de estaciones, pues lo que se debería hacer es lavar con agua caliente todas las prendas de vestir que han estado acumulados o guardadas en ambientes que han podido acumular muchos ácaros de polvo. Entonces, insisto en que las medidas ambientales tienen que hacer varias al simultáneo. No vale solamente solo la herbicida, solo pasar el trapo húmedo, solo comenzar. No, hay que hacer muchas medidas. La prueba de sensibilidad a ácaros, como también a alergenos, por el momento a día de hoy, finalizando el 2018, en la única institución del Ministerio de Salud que se realizan las pruebas de ácaros, que es aquí, en la consulta de alergia del Hospital Cayetano Heredia. Inicialmente en su momento en el Hospital del Niño se realizaba, pero a día de hoy ya en el Hospital del Niño no se realiza ninguna prueba cutánea para los ácaros de polvo ni el resto de aeroalergenos. Lo hacen por vía, o sea, en los otros hospitales los pacientes son derivados a consultas particulares para realizárselas. Aquí en el Hospital Cayetano son parte de la consulta de alergia. No tienen ningún costo extra. Así que los invito a algún otro hospital cercano, si algún paciente de provincia o tal está en Lima, necesitan referirlo o tal, aquí realizamos las pruebas cutáneas en la consulta de alergia del Servicio de Inmunorreumatología del Hospital Cayetano Heredia. Muchas veces vienen aquí los pacientes y se confunden que posiblemente se realizan en neumología o en dermatología, y no, son realizadas en la consulta de alergia que está dentro del Servicio de Inmunorreumatología. Los pacientes tienen que venir directamente a sacar cita a la área de admisión específicamente de inmunorreumatología, no a admisión central, sino dentro del servicio de inmunorreumatología. A la disponibilidad de las vacunas para ácaros de polvo en Perú, sí contamos. Mencionar que existen muchos inconvenientes para la posibilidad de tener muchas diferentes casas comerciales de calidad que existen en el mundo, porque lamentablemente sabemos que los temas burocráticos de nuestro país no son los mejores, no son los que tengan mejor solución. Contamos con una agencia que se llama DIGEMIT, que hay que mencionarlo, que es la que pone todos los peros posibles para evitar el ingreso de diferentes laboratorios de inmunoterapia con amplia experiencia y de muy buena calidad que existen a nivel mundial, que han tenido el interés de poder beneficiar a la población peruana de sus productos, y lamentablemente DIGEMIT ha cerrado la puerta porque pide cosas que son difíciles de conseguir, que en los propios países de origen, que son por lo general México, Estados Unidos, España, Italia, Inglaterra, Alemania, Francia, tienen otras legislaciones, y la inmunoterapia no se registra como un medicamento o como un fármaco, sino como un tratamiento inmunológico, o como lo querramos llamar, inmunomodulador. Por lo tanto, ese es el gran bache que se tiene, y que he intentado realizar gestiones con crasos desazones por parte de la administración pública. Pero los alergólogos, que somos bastante pocos en el país, sí contamos con las vacunas, con una sola casa comercial que logra traer los productos al país, una sola casa comercial que cumple todos los estándares establecidos, requeridos y necesarios para la alergia a los ácaros de polvo, y específicamente los ácaros más comunes, como he mencionado, dermatofoides tironicinus, farinae y Bloemia tropicales. Lamentablemente están disponibles por alergólogos de la práctica privada, es decir, en clínicas, en las clínicas más grandes del país,
que se cuentan con alergólogos, pues sí, ¿no? Existe una sola casa comercial que hay en el país y que sí estamos viendo resultados muy, muy positivos y generosos para nuestros pacientes que tienen rinitis y asma alérgica por ácaros de polvo. Los resultados son fabulosos, estupendo, la calidad de vida cambia en cuestión de meses, y tanto sea por la inmunoterapia sublingual como subcutánea. Bueno, si no tengo más preguntas, me despido cordialmente. Les dejo aquí puesto mi correo electrónico. Cualquier duda que tengan, que pueda colaborar con su conocimiento, ampliar conocimientos o el manejo con sus pacientes, estoy presta a que puedan escribir a mi correo electrónico. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.